Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 11 al 14. Amén. Dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una alabanza al Señor. Tomen asiento, amada iglesia. Bueno, agradezco al pastor por delegarme esta parte. Y estamos tratando en las escuelas dominicales se está tratando el pastor las doctrinas fundamentales de la iglesia. Amén. Y en esta mañana vamos a tratar una de ellas, que es la gracia. Amén. Y quiero titularla en esta mañana, esta enseñanza, el regalo de la gracia. Amén. ¿A cuánto nos gustan los regalos? Amén. Nos gusta que nos den cositas. Y cuando usted le entregan un regalo a usted, así esté triste, así esté aburrido, usted pone cara de sorprendido, ¿cierto? Se le quita hasta el mal genio. Y la gracia es un regalo. Y vamos a destaparlo en esta mañana y a mirar qué trae la gracia para nosotros. Amén. La gracia proviene del griego charis. Y esta palabra aparece en el Antiguo Testamento algunas 164 veces. ¿Cómo podemos definir la gracia? La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador. Ofrece todo por nada. La gracia es el favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándolo para una nueva vida, pasando por alto en su paciencia los pecados. Y por ello el cristiano debe guardarse en la gracia y el amor de Dios si desea conservar su salvación. También podremos decir que la gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Tito 3 y el verso 4 dice: no por obras no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por estas obras, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. La gracia es un regalo, es un don de Dios, que se lo ha dado a quienes lo quieran tomar, a quienes lo quieran coger. Yo no sé si ustedes, como algunas personas que son tan tímidas, que les quieren regalar algo y dicen que gracias, que no, por timidez lo dicen, ¿cierto? Pero yo creo que en esta mañana nosotros no podemos despreciar un regalo tan grande como la gracia de Dios, la cual
ninguno de nosotros merecíamos, la cual ninguno de nosotros éramos dignos de tenerla o de tomarla. Yo podría decir en esta mañana lo que muchos pensamos, ¿qué fue lo que Dios vio en nosotros para regalarnos la salvación? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué vio Dios en usted? Uno se pone a reflexionar en esto porque uno ve tantas personas en el mundo, allá afuera, que no tienen esperanza. Uno ve personas que están cargadas de pecado y que sus vidas son unas vidas desdichadas. Pero Dios nos ha puesto a vivir bueno. Dios nos ha puesto a vivir en lugares altos. Dios nos ha dado una dignidad. Porque déjeme decirle que ser cristiano es la posición más alta que tiene un ser humano. ¿Usted lo considera así? Hay unos hombres y mujeres que se llaman honorables o dignos, pero realmente quienes somos dignos somos a los que Dios nos ha dado esa dignidad, a los que Dios nos ha llamado por amor, por misericordia y por gracia. Y quería abrir un paréntesis también, ahora que recuerdo, que cuando usted haga un servicio a Dios, cuando Dios le dé la oportunidad de servirle, no diga que usted no es digno de estar en este lugar o no es digno de tomar tal cosa, porque eso no es verdad. Usted es digno porque Dios le ha dado esa dignidad, porque a Dios le ha placido, porque a Dios ha querido, porque Dios le ha parecido. ¿Qué vio Dios en mí? Es el gran interrogante que muchos de nosotros tenemos. Con nosotros ha pasado algo especial, porque nos miró como esa novia. Y yo creo que usted, cuando se consiguió una novia, no la tomó porque era fea, sino porque era bonita. Le vio un atractivo, algo le vio a esa novia. Quizás intelectualidad, quizás su forma de hablar, quizás su forma física, quizás su comportamiento, pero a usted le agradó algo de esa novia. Pero vuelvo y pregunto, ¿qué vio Dios en nosotros para hacernos su iglesia, para hacernos su novia? Tito capítulo 13, el verso 5 nos recuerda que no nos escogió por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos necios y contrarios a Él. No éramos inteligentes, además éramos débiles, y para rematar, yacíamos viles y menospreciados en este mundo, como lo escribe el apóstol Pablo en la primera de Corintios, capítulo 1, verso 26 y 28. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, nos ha hecho su iglesia. Con todo eso nos ha hecho su prometida, su preferida, su amada, su consentida, y la está perfeccionando para hacerla su esposa en las bodas del Cordero. Bendito el nombre de Jesús. Las Escrituras describen la gracia como suficiente para todo, abundante para todo, grande, soberana, rica, eminente, verdadera, gloriosa, que no es vana. Así describe la gracia, la Escritura en la palabra de Dios. Pero quiero referirme a unos puntos donde origina
la gracia. ¿Cuál es el origen de la gracia? No podemos dudar que el origen de la gracia está en Dios. Número uno, Él es el Dios de toda gracia. Lo podemos mirar en primera a Pedro, el capítulo 5 y el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Número 2, Él es el dador de la gracia. Primera a los Corintios, capítulo 1 y el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Número 3, el trono de Dios es el trono de la gracia. Hebreos el capítulo 4 y el verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿No le parece a usted algo muy especial que usted pueda entrar al trono de la gracia de Dios? ¿Qué hacíamos nosotros cuando estábamos angustiados, cuando estábamos desamparados, cuando teníamos una dificultad o un problema en nuestras vidas? ¿Usted a quién buscaba? Pero las cosas hoy han cambiado gracias a la gracia de Dios, porque cuando estamos afligidos, cuando tenemos problemas, dice la Biblia, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia de Dios, donde podemos encontrar ese socorro. Dice la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Número 4, el Espíritu de Dios es el Espíritu de gracia. Zacarías en el capítulo 12 y el verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces el origen de la gracia se encuentra en Dios. Él es Dios de toda gracia, Él es el dador de la gracia, el trono de Dios es el trono de la gracia y el Espíritu de Dios es el Espíritu de la gracia. ¿Por quién vino la gracia? Vino mediante Jesucristo. Juan, el capítulo 1 y el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es una bendición poder saber que conocemos el nombre de Jesucristo. Es que conocer el nombre de Jesucristo es conocer la esencia misma de la salvación. Saber que Dios fue manifestado en carne es saber y entender que solo en Él alcanzaremos el perdón y alcanzaremos la vida eterna. Pero usted preguntará, ¿y qué más puedo recibir si yo recibo la gracia?
¿Qué recibimos? Algo muy especial. Recibimos la salvación. ¿Qué es lo más importante? Mire, si de pronto aquí hay jóvenes y ustedes están pensando que afuera es bueno vivir, yo quiero decirle que está equivocado. Es mejor estar en los caminos del Señor. La Biblia dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Un día pasarán los momentos buenos y agradables, y como siempre lo he dicho, no podemos decir que el mundo no ofrezca cosas buenas, pues la Biblia está diciendo que Satanás se ha vestido como ángel de luz. Y así a la perspectiva podemos ver que el mundo ofrece cosas agradables, pero son perecederas. Pero los que estamos en Cristo Jesús permaneceremos para siempre, hasta el día de su venida. Y también dice la palabra que nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, es importante que cada uno de nosotros recibamos la salvación. ¿La salvación de qué? De su alma. Amén. Necesitamos que el alma se salve, no el cuerpo, porque la palabra de Dios dice que ninguna cosa corrompida subirá al cielo. Entonces es el alma la que nosotros necesitamos salvar. Usted de pronto andará intranquilo y andará en un sosiego, pero ¿sabe por qué? Porque su alma está clamando, porque usted necesita, porque su alma tiene sed. ¿Sed de quién? Sed de Dios. Y solamente Dios es esa fuente de vida. Solamente Dios es ese refresco de agua viva para saciar nuestras almas. Les invito para que miremos Efesios el capítulo 2 y algunos versos del verso 1 en adelante, hablando acerca de recibir la salvación por gracia. Dice de la siguiente manera Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Cómo así que muertos? ¿Sí? Es que el único que da vida es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ¿qué? De este mundo. Nosotros éramos adoradores de Vicente. ¿Sabe por qué? ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Y esa era la corriente que nosotros seguíamos. No sabíamos para dónde íbamos. Simplemente nos dejábamos llevar por la corriente y no sentíamos paz. No teníamos tranquilidad. Bendito el nombre de Jesús. Conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Pero escuche esto, pero Dios, aleluya, que es rico en misericordia. ¿Sabe qué? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Por gracia. Le repito que es la gracia. Por un favor inmerecido. Por un favor inmerecido. Yo quiero preguntarle algo. ¿Quiénes son sus amigos? Sus amigos son la gente que está de acuerdo con usted. ¿Cierto que sí? Al menos comparten las mismas cosas que usted piensa o hace. ¿Cierto que sí? Esos son sus amigos. Pero
¿Nosotros qué éramos? ¿Qué nos constituimos? Enemigos de la gracia de Dios. Porque todo lo que nos decía el Señor que no hiciéramos, eso lo hacíamos. Por eso dice la Biblia que le llevábamos la contraria. La Biblia dice que ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. ¿Y qué éramos nosotros? Estábamos incluidos en esa lista. Sin querer queriendo, éramos contrarios a la voluntad de Dios y por eso nos constituimos enemigos de Él. No porque Él nos dijo, eres mi enemigo, por el contrario, Él nos llamó y nos buscó por su amor y su misericordia, bendito el nombre del Señor. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Amén. ¿Por qué? Porque tuvimos una muerte. ¿Por medio de qué? Del bautismo. ¿Y nuestros pecados qué? Fueron perdonados. ¿Usted se siente que es una nueva criatura? ¿Usted cree que es una nueva criatura? Dios nos ha hecho una nueva criatura. Ya no hacemos lo que la voluntad de la carne o de los pensamientos haga. Por eso, amigo, quiero decirle algo. Si usted dice no, o le dicen, lo que pasa es que donde los evangélicos a uno le prohíben muchas cosas, eso es muy difícil. Pero quiero decirle algo, no es que donde los evangélicos nos prohíban o no nos prohíban nada, sino que nosotros no hacemos la voluntad de los pensamientos y de la carne, sino que hacemos la voluntad de uno que nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Bendito el nombre de Jesús. Y lo que les dije al comienzo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar ¿en dónde? En lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Amigo, si a usted le gusta ayudar a los más necesitados, felicitaciones. Si usted regala mercaditos, lo felicito, no deje de hacerlo. Si usted da buenas ofrendas por ahí a personas que se encuentran en escasos recursos, sígalo haciendo, pero no por obras, para que nadie se gloríe. Más bien, voltee la mirada a Jesucristo, que Jesucristo le tiene más riquezas para que usted pueda dar más, porque tenemos al Dios de las abundantes riquezas, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué más recibimos con su gracia fuera de la salvación? Recibimos abundantes bendiciones espirituales. ¿Dónde lo encontramos? Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, resumiendo este capítulo del verso 3 al 10, Él nos escogió. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cómo así que nos escogió? Sí, Él nos escogió. ¿Qué es escoger? Es tomar. Es tomar. Lo que más es tomar. ¿Qué hacen las hermanas o los que van a la plaza a comprar los alimentos? ¿Usted qué hace? Usted escoge. ¿Qué escoge? Échame ahí. ¿Usted dice así? No. Usted dice, no, muchas gracias, yo lo voy a escoger. ¿Y usted qué escoge? Lo más bonito, lo más bueno, lo más limpio. Pero déjeme decirle, Dios no fue así con nosotros. De lo vil y menospreciado escogió Dios. Dios no se puso a escoger lo más bonito. Dios no se puso a escoger quizá los mejores presentados. Uno anda así porque uno, por la gracia de Dios, Dios nos ha puesto así. Pero de seguro muchos de ustedes vestían diferente,
no agradando a Dios. Pero Dios nos ha dado unas vestiduras limpias y ha quitado unas vestiduras viles. El Señor nos escogió. ¿Cómo nos escogió? Por su amor y su misericordia. Nos escogió. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Oiga, linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Y lo más bonito, pueblo adquirido por Dios. Amén. Por el creador de este mundo. ¿Quién es el más importante? Dios. Es el creador. Y Él se fijó en usted. Y se fijó en mí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que enuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? De allá hacia acá. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois ¿qué? Pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué? Habéis alcanzado misericordia. Aleluya. También nos predestinó, verso 5, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Seguidamente dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amigo, no todos somos hijos de Dios, pero sí todos somos criaturas de Dios. Usted quiere ser hijo de Dios, es necesario que nazca de nuevo. Para ser hijos de Dios, tenemos que hacer su voluntad, tenemos que aceptarle, tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Efesios el capítulo 1 y el verso 5 habla acerca de esta adopción. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muchos les hubiera gustado escoger otro papá y otro mamá. Quizás más adinerados, quizás más intelectuales, quizás con mejores recursos, pero en este caso no es así. En este caso, el que nos ha escogido es Dios a cada uno de nosotros. Él tuvo bien escogerlo a usted, porque Él lo ama, porque lo quiere salvar. Y aproveche eso. Dice, nos redimió. ¿Cómo así que nos redimió? Nos rescató. ¿De qué nos rescató? De la muerte, del pecado. Amén. ¿Dónde lo podemos encontrar? Primera de Pedro capítulo 1 verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos rescató, Él nos redimió. Podríamos no ser creyentes, podríamos no estar sentados aquí, podríamos estar afuera amanecidos, podríamos estar hoy en un anfiteatro,
Podríamos estar hoy en un hospital, quizás heridos con arma blanca o arma de fuego. Podríamos estar en un lugar geriátrico, pero no, estamos aquí porque Él nos ha escogido. Estamos aquí porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Estamos aquí porque se ha fijado en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Nos dio una herencia. ¿Somos herederos de qué? De la vida eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible. ¿Cómo así que inmarcesible? Que no se acaba, que no se termina. Oh gloria inmarcesible, dice el himno, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos una esperanza. El mundo afuera no tiene esperanza de nada. La única esperanza que tiene el mundo es que éste paga la funeraria y que la EPS esté al día y lo puedan atender. Pero la esperanza que nosotros tenemos se llama Jesucristo. La esperanza que nosotros tenemos es que un día le veremos a Él tal y como Él es. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y qué más dice? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A usted le parece eso especial? Lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esos son los regalos que la gracia nos ha traído. Esos son los regalos que la gracia nos ha dado a cada uno de nosotros. Y lo más maravilloso es que esa gracia nos la ha dado Dios. Para el tiempo de la ley era difícil seguir los caminos y los decretos de Dios, porque con un solo error que se cometía se echaba abajo todo y no había remedio para hacerlo. Pero ¿cuál era la relación de la ley mosaica con la gracia? La ley fue dada por Moisés, un miembro de la raza caída del pecado, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la Escritura siempre encontramos el contraste entre la gracia y la ley, entre el Señor y Moisés. Hebreos el capítulo 3 y el verso 3 dice de la siguiente manera: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, por cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amados hermanos, por tanto la gracia se expone constantemente en contraste con la ley. Bajo la ley de Dios demanda justicia de parte del hombre, mientras que bajo la gracia Él otorga como una dádiva su justicia al pecador. La justicia es por medio de la fe. Aquí miramos Romanos el capítulo 3 y el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en quién, en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Cuánto hay que pagar por esta salvación, hermanos? Nada. Justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Teníamos una deuda muy grande. Cada uno de nosotros deberíamos morir por nuestros pecados. Pero Cristo nos hizo a un lado y Él dijo, paso a morir por cada uno de ustedes. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dijo Juan en el capítulo 1, cuando vio venir a Jesús, ¿qué fue lo que él dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Como Cordero es el sacrificio por el pecado. El sacrificio del Cordero de Dios tiene un valor nuevo e infinitamente mayor que los sacrificios relacionados con la ley. Recordemos que estos sacrificios se tenían que hacer, pero solamente cubrían el pecado. Era para tapar el pecado. Lo encontramos en el libro de Hebreos en el capítulo 10, los versos 11 y 12. Pero déjeme decirle, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quiten los pecados. Hebreos capítulo 10, verso 1-4. Pero el sacrificio a que Juan se refirió no está hablando de tapar los pecados, sino de quitar los pecados de la humanidad. Esto era algo completamente desconocido bajo la ley. Los sacrificios de la ley, lo único que hacían eran poder cubrir esos pecados. Pero cuando vino Cristo, quitó por completo el pecado de la raza humana, y por esa razón podemos decir que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesucristo. También podemos decir que cómo puede el hombre participar de la gracia de Dios. Apreciados amigos que nos están visitando, no todo miembro de la raza humana llega a participar de la gracia. Se establece claramente que todo hombre debe cumplir con una condición y no todo hombre la satisface. Dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo no lo conoció. Juan capítulo 1, verso 10. Como el mundo no le conoce, la gracia no puede reinar en él para vida eterna, porque esta es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todos los días, Dios está tocando para que vengas a la gracia de Dios. Todos los días hay un llamado al pecador para entregarle este regalo. Dios está interesado en usted, que usted se salve, que usted sea una nueva criatura, que usted pueda vivir una vida diferente, que usted tenga una vida renovada en Cristo Jesús. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Recibiendo a Jesús en nuestra vida. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted. Porque Dios ya está comenzando a inquietarle sobre su amor.
La Biblia dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Fue Él el que nos buscó. Fue Él el quien nos llamó. Fue Él el que vino a nuestra casa a tocar nuestra puerta para ofrecernos esta magna bendición que se llama la gracia de Dios. El mundo no le conoció y como el mundo no le conoce, la gracia no puede reinar en él para vida eterna, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A los suyos vino. ¿Y qué pasó con ellos? No le recibieron, le dieron la espalda, no le creyeron. Pero hay una buena noticia. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad, les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Usted no necesita volverse un israelita. Usted no necesita convertirse quizás a una religión en la ley. Usted lo único que necesita es aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Lo único que nosotros necesitamos como hombres pecadores es que creamos que el nombre de Jesús nos salva. Es que creamos que el nombre de Jesús perdona. Es que creamos que el nombre de Jesús nos da vida y vida eterna. Aunque Él era desconocido por el mundo y rechazado por los suyos, hubo muchos que le recibieron. A estos Él les dio potestad de llegar a ser hombres de reputación, no de reputación perfecta como lo exigía la ley, sino algo más, hijos de Dios. Amigos y hermanos, lo más grande que puede tener el ser humano en su vida es llegar a ser un hijo de Dios. Muchas personas sacan pecho y se sienten orgullosos porque sus padres son importantes, porque son de la familia tal, porque vienen de la descendencia tal, pero simplemente son seres humanos. Pero nosotros nos sentimos orgullosos porque nosotros nos ha llamado Dios, nos ha escogido Dios, el creador del mundo, el dador de la vida. Bendito el nombre de Jesús. Así como la gracia y la verdad son de Jesucristo, el recibir todos los beneficios de la gracia es de Dios. Es por el creer de un hombre o una mujer. O sea, que la parte del hombre es creer. Usted lo único que necesita es creer que Jesucristo le puede ayudar. Usted lo único que necesita es creer que Jesucristo lo puede salvar. No se cuestione tanto. Más bien créale al Señor que Él le puede ayudar, que Él es suficiente Salvador, que Él lo puede sanar, que Él lo puede sacar de sus problemas, de sus dificultades. ¿Y por qué lo decimos? Porque nosotros somos el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hemos creído en Él y Él nos ha ayudado. El regalo de la gracia tiene más para desempacar y hay unos efectos en la vida del hombre. Lo guarda en su vida terrenal. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí vemos en este versículo que la gracia no solamente redime y justifica al pecador, sino que también lo lleva por todas las vicisitudes de esta vida terrenal. ¿Sabe cómo se llama eso? La gracia sobre gracia. Esta es la gracia y la verdad que vinieron por medio de Jesucristo. Todo procede de la plenitud de Cristo y de ninguna manera proviene del esfuerzo o de la voluntad del hombre. Usted pudiera pensar, no, yo puedo dejar esto
yo puedo hacer el esfuerzo de dejarlo. Déjeme decirle que hay muchos intentos fallidos del ser humano, pero los que verdaderamente nos hemos entregado a Jesucristo, sabemos que Dios corta de raíz todo lo que hay en nuestras vidas. Porque esa es la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es real. Usted podrá dejar un vicio que tiene. Sí, está bien. Creo que algunos lo han dejado. Pero esa no es la obra completa. La obra completa es que usted deja el vicio y que Jesucristo le perdona el pecado. Y que usted es una nueva criatura y no vuelve a actuar como actuaba antes, porque Dios le ha cambiado la conciencia. Bendito el nombre de Jesús. En su ministerio de gracia y de verdad, el Señor dio gran énfasis a este hecho particular. En la parábola del buen pastor, en Juan capítulo 10, encontramos la gracia que cuida. Vemos el cuidado de un pastor por sus ovejas y la dependencia que las ovejas tienen del pastor. Este es un cuadro verdadero de la relación del hombre con Dios bajo la gracia. No solamente de Dios nos da la salvación, no solamente Dios nos perdona los pecados, sino que también nos guarda, porque Él es nuestro guardador. El Señor Jesucristo, como lo describe allí, es nuestro gran pastor. Es nuestro buen pastor. Es el pastor de nuestras almas. A las ovejas se les distingue por ser impotentes e indefensas. Siempre están inclinadas a descarriarse del rebaño y son un símbolo de debilidad. Son los que más necesitan que se les proteja, se les guíe y se les mantenga. Su existencia depende en todos los tiempos y en todas las cosas de la vigilancia y del cuidado del pastor. Este es un cuadro perfecto de la dependencia total de la oveja hacia el pastor. Pero déjeme decirle algo, Él es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Existe una relación muy delicada entre el pastor, que es Jesús, y las ovejas, que somos nosotros sus hijos. Amados hermanos y amigos, si usted de pronto se siente débil en el evangelio, no descuide la gracia de Dios. Si usted cree que no va a ser capaz de continuar, no descuide la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios también nos guarda. Porque la gracia de Dios nos fortalece. Porque la gracia de Dios nos cuida. En la gracia de Dios, como Jesús el pastor, hay propiedad. Verso 3. Las ovejas son sus propias ovejas. Él las llama mis ovejas. Así nos llama a nosotros. Ellas no se pertenecen a sí mismas y no poseen una voluntad para hacer lo que les plazca. Él conoce a sus ovejas, conoce a su rebaño, nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe lo que usted piensa, Él conoce sus debilidades, Él conoce sus problemas, Él conoce lo íntimo de su corazón. Él sabe usted por qué está pasando. Él sabe que usted es débil. Él sabe que usted cree que no va a poder continuar. Él sabe que usted quizás en las noches llora pidiendo auxilio. Ese buen pastor sabe lo que usted está sintiendo. Él la llama por su nombre, no colectivamente, sino individualmente. Cada una de ellas es conocida personalmente y valorada por ese buen pastor. El buen pastor las guía. Él las saca afuera, las guía y va delante de ellas. Él conoce las situaciones difíciles de esas ovejas. Conoce las tentaciones de ellas, sus faltas, sus debilidades. Él sabe todo acerca de ellas. Y como Él lo sabe, y Él es omnipotente, no deja de proveer exactamente lo que ellas necesitan a su tiempo. Por eso cada que una oveja se descarría o se aparta del redil, la busca para sanarla, la busca para curarla. Él la llama la perniquebrada. ¿Y sabe qué hace el buen pastor? El buen pastor toma esa ovejita que está lastimada, que está cansada, y la pone sobre sus hombros. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en momentos difíciles, quizás a punto de desfallecer,
y creemos que no vamos a ser capaces de continuar, pero sentimos que algo nos ha tomado en sus manos y podemos saber que es la misma presencia de Dios la que nos ayuda cada día a continuar en los momentos difíciles de nuestras vidas. Es posible que muchos de ustedes estén pasando por pruebas. Es posible que muchos de ustedes se hayan salido del redil y del rebaño, pero hoy el buen pastor una vez más está extendiendo la gracia y la misericordia para decirte: no temas, yo soy tu buen pastor. La gracia de Dios hoy está vigente. El regalo de Dios hoy está vigente para uno que quiera tomarlo. Esta gracia de Dios nos guarda. Esta gracia de Dios nos afirma. Esta gracia de Dios no nos deja desfallecer. Si hay alguien en esta mañana que quizás se encuentre como esa oveja que cree que no va a ser capaz de continuar, déjeme decirle que ese buen pastor está dispuesto para tomarte en sus brazos, para bendecirte y para ayudarte en esta mañana. Yo no sé si alguien en esta mañana quiera venir a ese buen pastor, lo invito. Si alguien en esta mañana quiere poner su vida, esa es la gracia de Dios. Es el regalo de Dios. Si en esta mañana alguien quiere venir al pastor y pedirle que le dé fuerzas, que le ayude, que lo bendiga. Si hay una oveja en esta mañana que se ha salido del redil y quiere volver a ese redil y dice: es que estoy cansado y quisiera luchar, pero no soy capaz. Le tengo una buena noticia. Dios actúa con los incapaces. Si usted cree en esta mañana que quiere continuar este camino, pero es una pesada carga, le tengo una buena noticia. Ese pastor llamado Jesucristo lleva sus cargas sobre sus hombros y le ayuda para que continúe en este camino. Si usted cree que no es perdonado porque ha pecado contra Él muchas veces, le tengo otra noticia. Si usted ha pecado, no olvide lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo quiero invitar a alguien más. Puede ser un amigo que haya venido hasta este lugar y quiera dar ese paso de fe, ese primer paso. A veces da temor, a veces da miedo. Uno dice: ¿será que sí voy a ser capaz de seguir en el Evangelio? ¿Será que si me bautizo, sí seré capaz de no fallarle a Dios? Pues déjeme decirle, todos somos incapaces, pero en Dios está nuestra fortaleza.